¿Qué tal, muchachos? Vamos a realizar el siguiente tema de química, un poco primero recordando lo que viene a ser la configuración electrónica, ¿no? Recuerda de que los electrones se van a ordenar en los distintos subniveles y también en orbitales. Y aquí en esta ocasión va a ser importante que recordemos primero el orden que tienen los subniveles, ¿no? Para eso habíamos visto una mnemotecnia, ¿no? ¿Cómo era la mnemotecnia que te permite recordar el orden de los subniveles? Era así, ¿no? Era así. Si, sopa, sopa, se da pan, se fue de paseo, ¿no? Ese de allí viene a ser la manera de recordar todos los subniveles. Y ahora vamos a colocar los niveles, ¿no? El subnivel S empieza el primer nivel, acá 2, 3, 4, 5, 6, 7. El subnivel P empieza el segundo nivel, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El subnivel D del tercer nivel, 3, 4, 5, 6. Y el subnivel F del cuarto nivel, ¿no? Entonces acá va 4 y acá va 5. Bien. Esto es lo que nosotros debemos de conocer, ¿no? Y esto nos va a servir para poder ordenar. Nosotros a lo largo de nuestro aprendizaje, ¿no? Cuando hemos estado en primaria, ¿no? Hemos estado usando tablas, ¿no? Y las diversas tablas encontrábamos información de manera ordenada, ¿no? Por ejemplo, hemos usado la tabla de sumar, la tabla de abecedario, la tabla de multiplicar, ¿sí o no? Y en cada una de esas tablas hemos encontrado un orden. Nosotros también vamos a ver ahora mismo el ordenamiento, la representación de un orden. Pero, ¿de qué orden estamos hablando? Estamos hablando del ordenamiento de los elementos. Los elementos se van a encontrar ordenados en lo que se le llama tabla periódica, ¿ya? La tabla periódica muestra el orden de los elementos y los elementos van a estar ordenados en función de propiedades y en función del número atómico, ¿ya? Es importante reconocer que los elementos se encuentran ordenados en función del número atómico. Es por eso que necesitamos reconocer esto, ¿ya? Que lo vamos a utilizar dentro de un momento. El ordenamiento de los elementos se ha realizado en el año de 1923 por Alfred Werner, ¿ya? Werner fue quien diseñó la tabla periódica actual que ahora nosotros conocemos. Antes de Werner hubo también diversos intentos de querer ordenar los elementos. Ahí tenemos pues la ley de las triadas, la ley de las octavas, la tabla de Mendeleev, caracol telúrico, etcétera, ¿no? Nosotros no vamos a hablar de las tablas anteriores, pero sí vamos a hablar de la tabla actual, ¿ya? Y te repito, lo diseñó Alfred Werner en base al descubrimiento de Henry Moseley. Moseley, en un experimento de rayos X, se dio cuenta de que los elementos, al liberar electrones, los liberaban de acuerdo a la cantidad de protones, ¿no? Es un experimento, ¿no? Que se realizó en el año de 1919. Esto le sirvió a Alfred Werner darse cuenta de que las propiedades de los elementos era función de la carga nuclear y también de las cantidades de electrones. Es por eso que nosotros necesitamos conocer la distribución electrónica. La tabla que nosotros conocemos tiene un fundamento en su construcción. No se construyó por un antojo pues de Alfred Werner. Tiene un fundamento y el fundamento lo vamos a ver a partir de la configuración electrónica. Como verás, la tabla tiene casilleros. Los casilleros se ordenan en filas y también se ordenan en columnas.
El ordenamiento horizontal se le llama fila, el ordenamiento vertical se le llama columna. Aquí, como verás, encuentro 18 columnas, 10 filas, ¿ya? Esas son las cantidades de casilleros que encontramos en la tabla. Ahora, los casilleros tienen un orden. ¿Cuál es el orden de los casilleros? Bueno, los casilleros se ordenan de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Por ejemplo, este es el casillero 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 22, 36, 37, etc. El orden de los casilleros es de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Y cada casillero va a tener a un elemento de acuerdo al número atómico. Por ejemplo, el casillero número 1 está para el elemento de número atómico 1. El casillero número 20 está para el elemento de número atómico 20. ¿Ya? Cada casillero contiene al elemento de acuerdo a su número atómico. Ahora, vamos a encontrar que al ordenamiento en fila, horizontal, fila, se le llama periodo. ¿Ya? En la tabla periódica, a las filas se le llaman periodos. Y a las columnas se le llaman grupos. ¿Ya? Los periodos horizontal, grupos vertical. Los periodos te van a indicar la cantidad de niveles que va a tener el átomo. Por ejemplo, átomos que tienen un nivel de energía se encuentran en el primer periodo. Átomos que tienen 2 niveles de energía se encuentran en el segundo periodo. Átomos con 3 niveles de energía, tercer periodo. ¿Ya? Al ordenamiento vertical se le llama grupos. Y en cada grupo vamos a encontrar a elementos con el mismo último subnivel en la distribución electrónica. Es por eso que también vamos a encontrar que ese conjunto de elementos tienen propiedades similares, como lo vamos a ver ahorita. ¿Ya? Por ejemplo, si el átomo tiene número atómico 1, ¿cómo sería su distribución? Sería 1s1, ¿sí o no? Bien, ese átomo, ya que tiene un nivel, se va a ubicar en el primer periodo. Y si tiene un electrón en S, se va a ubicar en este casillero. En estos casilleros vamos a ubicar a los elementos que terminan su distribución en S1. Si el átomo tiene 2 electrones, su distribución sería 1s2, ¿sí o no? ¿Dónde vamos a ubicar a estos átomos? En esta fila. Y si tiene 2 electrones en S, en este otro casillero. ¿Está claro? Si el átomo tuviera número atómico 3, ¿cómo sería su distribución? 1s2, 2s1. Ese átomo tiene 2 niveles de energía. Por eso se ubica en el segundo periodo. Y si tiene un electrón en S, en este casillero. Y si hubiera sido número atómico 4, su distribución 1s2, 2s2. Segundo periodo y en este otro casillero. Si el átomo tuviera número atómico 5, ¿cómo sería su distribución? 1s2, 2s2, 2p1. Ubicamos en el segundo periodo, pero como tiene un electrón en P, lo ubicamos en este casillero. Número atómico 6 terminaría en P2, en este otro casillero. Número atómico 7 terminaría en P3, en este otro casillero. En P, ¿cuántos electrones como máximo hay? 6. Por eso se van a utilizar estos 6 casilleros. ¿Está claro? Si el átomo tuviera número atómico de 11, 1s2, s2, 2p6, 3s1, estamos hablando de que el átomo se ubica en el tercer periodo y si tiene un electrón en S, en este casillero. 2 electrones en S, en este casillero. Después del S2, ¿dónde continúa la distribución? En 3p. Si tuviera un electrón en P, en este casillero. 2 electrones en P, aquí. 3 electrones en P, aquí. 4 electrones en P, aquí. 5 electrones en P, aquí. 6 electrones en P, allí.
Después del 3p6, la distribución continúa en el 4s, ¿sí o no? Entonces se ubica en el cuarto periodo. Y si tiene electrones en S, en estos dos casilleros. Luego continúa en el 3D. Entonces, ¿en dónde vamos a ubicar estos elementos con electrones en D? Bueno, mira, aquí en estas columnas están los elementos con electrones en S. En estas 6 columnas están los elementos con electrones en P. Si tuviera electrones en D, lo vamos a ubicar por aquí. En D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7. A ver, dime, en D, ¿cuántos electrones como máximo hay? Hay 10, ¿no? Por eso vamos a utilizar esas 10 columnas. A ver, después del 4S sigue 3D. 3D1, 3D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 y D10, ¿no? Después del 3D sigue 4P. Entonces se utiliza estos 4 casilleros. Después sigue 5S, estos 2 casilleros. Luego continúa 4D, se utiliza estos 10 casilleros. Luego continúa en el 5P, estos 6 casilleros. Ahí está, muchachos. Luego 6S, aquí, estos 2 casilleros. Y aquí, muchachos, según la distribución, continúa en el 4F. ¿Dónde voy a ubicar a estos elementos con electrones en F? Bueno, ya te darás cuenta que acá están los del D, por acá está el S, por acá está el P. Para lo del F, acá abajo. Abajo vamos a hacer una extensión del sexto periodo. Por eso aquí coloco un 6. En F1 se va a colocar aquí, F2 por aquí, F3 por aquí, F4 por aquí, F5 por aquí. A ver, dime, en F, ¿cuántos electrones como máximo hay? 14. Por eso se utiliza estos 14 casilleros. Después, la distribución continúa en el 6D. Entonces vamos a utilizar estos 5D, perdón, ¿no? Estos 10 casilleros. Luego la distribución P, utilizamos entonces estos 6 casilleros. Ahí está. La distribución continúa en el 7S, estos 2 casilleros. Luego 5F. Entonces, ¿qué hacemos? Otra vez hacemos la extensión abajo del séptimo periodo. Y allí utilizamos estos 14 casilleros. Luego del 5F continúa 6D. Utilizamos ahora este bloque D, ¿sí o no? Ahí está. Este bloque D. Y finalmente 7P. Utilizamos este otro bloque de los elementos que tienen electrones en P. Y aquí, en este casillero, se encuentra el elemento con la mayor cantidad de electrones. Es el oganesum. Él tiene 118 electrones. Y para ubicar esos 118 electrones, se han utilizado solamente los subniveles S, P, D, F. Por eso todavía no se utiliza el subnivel G, H, I. De repente, si el elemento tuviera 150 electrones, en ese momento a lo mejor ya será necesario utilizar el subnivel GHI, ¿sí o no? Pero hasta el momento el elemento tiene 118 electrones como máximo y no se puede utilizar todavía esos subniveles, ¿ya? Miren, muchachos, todos estos casilleros con puntos son casilleros que son utilizados, ¿no? Y los que están en blanco no, están vacíos, ¿eh? No tienen elementos, por eso lo voy a borrar, ¿ya? Voy a borrar esto, muchachos. Borramos. Ahí está. Borramos. Por aquí también. Borramos todo esto, borramos. Ya está. Borramos. Y así, al final,
¿qué nos va a quedar, muchachos? Al final nos queda la forma de la tabla periódica actual, ¿sí o no? La tabla entonces tiene esta forma porque se construye en base a la distribución electrónica, ¿no? Y aquí al costadito vamos a hacer la descripción de lo que te he mencionado, ¿no? Aquí al costadito vemos en la tabla, te decía, a las filas se le llama periodos y el número de periodos me indica la cantidad de niveles, ¿ya? Cantidad de niveles que tiene el átomo. Átomos que están en el primer periodo, un nivel. Átomos que están en el cuarto periodo, 4 niveles, ¿no? Y también con esto me estoy dando cuenta de que en los distintos periodos hay distintas cantidades de elementos. Por ejemplo, en el primer periodo hay 2 elementos, en el segundo periodo hay 8 elementos, en el tercer periodo 8 elementos, en el cuarto periodo 18, quinto periodo 18, pero en el sexto periodo no hay 18. Aquí hay 18, pero recuerda que esto es una extensión que tiene 14 elementos. Entonces, en total, en el sexto periodo hay 32 elementos. En el séptimo también, 18 y 14, 32 elementos. ¿Está claro? Bien, es por eso de que encontramos periodos cortos, periodos largos, periodos extralargos, ¿ya? También encontramos a los grupos que son las columnas. Las columnas vienen a ser reunión de elementos con propiedades similares, ¿ya? Similares debido al mismo último subnivel, ¿ya? Debido al último subnivel, ¿sí? Por ejemplo, por aquí, ¿a quiénes tenemos? A ver, por aquí tenemos al neón, al argón, al criptón, al xenón, al radón y ahora al oganesum. Bien, estos elementos los conoces de repente, ¿sí o no? Estos elementos se encuentran en estado gaseoso, se encuentran de manera libre en la naturaleza, además no forman compuestos. ¿Cómo se le llaman? Se le llaman los gases nobles. ¿Y por qué tienen propiedades similares? Bueno, porque todos ellos, su distribución electrónica termina en P6. Por eso tienen propiedades similares, ¿ya? Por ejemplo, por aquí, ¿a quiénes tenemos? Mira, por aquí tenemos al cobre, a la plata, el oro. Dime, ¿esos elementos tienen o no tienen propiedades similares? Claro, son metales, son sólidos, conducen electricidad, conducen el calor, tienen brillo metálico. Todos estos elementos tienen propiedades similares porque ellos tienen el mismo último subnivel, que va a ser el de 9. ¿Está claro? Esos constituyen lo que son los grupos. Reunión de elementos con propiedades similares debido al mismo último subnivel. En la tabla de Moseley, que también se le llama tabla tradicional, vamos a encontrar dos tipos de elementos. Encontramos a los elementos representativos, ¿ya? Elementos representativos que se denotan con la letra A. Y también tenemos a los elementos, ¿ya? Elementos de transición. A los elementos de transición se le denota con la letra B. Vamos a encontrar 8 grupos de elementos representativos, 8 grupos de elementos de transición.
Todos estos elementos cuya distribución electrónica termina en S1 son elementos del 1A. Y si terminan en S2, elementos del 2A. Acá están los del 1A, terminan en S1, y acá están los del 2A, terminan en S2. Los del S1, ahí tenemos al litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Estos elementos, por formar sustancias alcalinas, se le llaman los alcalinos. Aquí, muchacho, está el hidrógeno. El hidrógeno está allí porque su distribución es 1s1. Sin embargo, el hidrógeno no es alcalino. Solamente es alcalino del litio hasta el francio. Los del S2 se le llaman los alcalinos térreos. ¿Quiénes están allí? Bueno, está el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el radio. ¿Ya? Aquí debería estar el helio, pero el helio no tiene propiedades de alcalino térreo. Por eso al helio se le traslada de aquí a allá. ¿Ya? Vamos a hacer un cambio de casillero. Y por aquí ubicamos al helio, muchachos. ¿Ya? Ahí está el helio. Bien. Aquí también tenemos, ¿no? Si la distribución termina en S2, P1, se le llama boroides. S2, P2, 2 y 2 son 4, 1 y 2 son 3. S2, P3 serían los grupos del 5A. S2, P4, 6A. S2, P5, 7A. S2, P6, 8A. ¿Ya? Para hallar el número de grupo, en el caso de los elementos representativos, hace la suma de los electrones en S y en P. Los del grupo 3A se encuentran aquí, y ellos se le llaman los boroides. ¿Quiénes son boroides? Bueno, acá está el boro, el aluminio, el galio, el indio, el talio. Los del 4A se le llaman carbonoides. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Los del 5A se le llaman nitrogenoides. Nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto. Los del 6A, anfígenos. Oxígeno, azufre, selenio, teluro, polonio. Los del 7A, halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Ya? Esos son los elementos representativos. Para el examen de admisión, te recomiendo que memorices cada grupo con sus elementos. ¿Ya? Es lo que pregunta en el examen de admisión. ¿Ya? Finalmente, tenemos a los elementos de transición. Mira, los elementos de transición se van a ubicar de esta manera también. En el caso de los elementos de transición, el número de grupos lo vamos a hacer de manera casi similar a lo que hemos hecho acá. Acá, 2 y 1, 3, 2 y 2 son 4, 2 y 3 son 5, 2 y 4, 6, ¿no? Algo así también acá, excepto en 3 grupos. Por ejemplo, si termina en S2D1, grupo 3. S2D2, grupo 4. S2D3, grupo 5. S2D4, grupo 6. S2D5, grupo 7. S2D6, D7, D8, grupo 8B. Acá está, mire muchacho, el grupo 3B. Estos S2D1, grupo 3B. 4B,
5B, 6B, 7B, ¿no? Si terminan de 5. El grupo 8B tiene estas tres columnas. Grupo 8B. Y acá tenemos el grupo 1B y acá el 2B. ¿Ya? Acá está, muchachos, el grupo 1B si termina en S2D9. Y si termina en S2D10, 2B. Si la suma te sale 11, 1B, y si te sale 12, 2B. Y así también van a tener denominaciones. Por ejemplo, los del 1B se le llama los metales nobles. Los del 2B, los metales puente, encabezados por el zinc. Los del 3B, elementos de la familia del escandio. 4B, titanio. 5B, vanadio. 6B, cromo. 7B, manganeso. Los del grupo 8B se le llaman los ferromagnéticos. Ya te he explicado lo que es el ferromagnetismo. Y lo encabeza el hierro, el cobalto, el níquel. En la parte inferior están los elementos artificiales, radiactivos, ¿no? Estos elementos, ¿no?, se caracterizan porque van a emitir radiaciones, ¿no? Y te decía que ellos no son, gran parte de ellos no se encuentran en la naturaleza, ¿no? Bien, eso sería todo con respecto al tema de tal actual.